¿no? Bienvenido a este, digamos, gran proyecto de Colombia en uno de los momentos más complejos también. La seguridad. Y el plan que tienen es bastante ambicioso, pues sin duda estamos en un momento muy difícil donde además más de 200 criminales sin órdenes de captura, estamos hablando de los gestores de paz, estamos hablando de que han avanzado y han cooptado mucho más territorio. ¿Cómo lo piensan enfrentar y qué es lo primero que va a pasar si llegan al gobierno? Lo que tenemos que enfrentar es un desafío de tamañas proporciones, porque comparando 2022 y hoy, los secuestros crecen más del 100%, las extorsiones más del 50%, el terrorismo más del 40%, los homicidios crecen, personas que han sido dadas de baja en la fuerza pública más de un 60%. Estamos mamados de la inseguridad, bueno, de todo. Y todo esto supone que hay que tomar decisiones difíciles, supone carácter y autoridad. Luego, lo primero que necesitamos es ejercer el carácter y la autoridad. Y lo segundo es, con ese carácter y autoridad, enfrentar los desafíos más grandes. El primero es la producción de coca, de hoja de coca. Cuando ya llegamos a 330.000 hectáreas, vamos a requerir de todos los instrumentos y del carácter para tomar esas decisiones. Fumigación aérea, erradicación manual, extradición, extinción de dominio, persecución a los capitales de los narcotraficantes. Y en segundo lugar, enfrentar la minería criminal, también con autoridad. Todo esto tiene que complementarse con una estrategia en los barrios y en las ciudades. Usted estaba mencionando incluso que se va a necesitar muchísima determinación para atacar y ejecutar todos estos planes. ¿Específicamente en qué? Específicamente en tomar decisiones difíciles, como por ejemplo extraditar, como por ejemplo fumigar, bombardear, como por ejemplo hacer extinción de dominio, pensar incluso en proponer la extinción de dominio express, en enfrentar las mafias en las ciudades, porque cuando las empecemos a enfrentar, pues vamos a afectar un negocio de ellos, y los negocios generan ingresos, entonces vamos a enfrentar esa generación de recursos en la criminalidad, que hoy se da incluso en el día a día. A mí me pasó en una de las playas de Santa Marta. Y les pasa a todos ustedes, si van a cualquiera de esas playas. Sin darse cuenta, les piden un dinero por cada entrada a la playa. Uno pregunta por qué, le dicen que es un seguro, le dicen que es un seguro de accidentes, al final le dicen que es para protegerlo. Son 7.000 pesos, no es gran cosa, pero son miles de personas a las que les pasa lo mismo. 7.000 Todos sabemos Todos quiénes ustedes han sido controlan. víctimas de extorsión sin darse cuenta. Y todos sabemos quiénes controlan Y todos sabemos esas quién playas. controla. Eso se acaba. Exactamente. Test de personalidad. En esta prueba, el aspirante va a escuchar frases que dejó el anterior empleado y tiene que decir qué emoción le generan. Ay, Dios. Entonces, el hijo que no creó, Nicolás Petro. ¿Por qué? Porque está como arrepentido incluso hasta de su propio hijo. O arrepentido de la educación que le dio a su hijo, más bien. Pero él dice que no lo creó. Yo no le creo. Bueno. Tiene las mismas mañitas. Diosito. Eso lo pongo No puedes ocupado. dejarse. No puedes dejar. El intento de traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones por decreto. La felicidad de malgastar el dinero de los colombianos, sobre todo el ahorro de los pensionados colombianos. Julianita Guerrero y su escándalo de títulos falsos. Ay, Dios mío, otro dolor de cabeza. Uno de varios, ¿no? Los carrotanques de La Guajira y el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Nos cogieron. ¿Sí? Y la última, el gobierno que frenó la captura de más de 200 criminales. Pero este era con la espada, entonces de nada sirvió la espada para defender a los colombianos, ¿no? Uy, ahí está. Bueno, pero usted es el hombre de las finanzas y de la economía en esta campaña. Para fortalecer esa fuerza pública, para llevar a cabo todos esos planes, se va a necesitar dinero y pues para nadie es un secreto, ya lo ha dicho la Contraloría, lo han dicho los diferentes organismos, no hay plata. ¿Cómo van a tomar esas primeras decisiones si no hay plata? Hay plata, lo que pasa es que hay que saberla recoger. Claramente el país tiene un problema gravísimo en sus finanzas públicas, pero la primera forma es corregir lo que el gobierno ha hecho, el gobierno que habrá de salir, porque es un gobierno derrochón, que tiene exceso de gasto público, que solamente en
2 años ha aumentado 10 veces el déficit fiscal o más. Y solo en 3 años ha aumentado la deuda pública en 400 billones de pesos nuevos. Y solo en un año en casi la mitad de esos 400 billones de pesos. Entonces, ahí hay plata. Lo que pasa es que se necesita otra vez carácter para tomar la decisión de disminuir el tamaño del Estado. Carácter que ninguno de los otros aspirantes ha hablado de eso. ¿Cómo es esa reducción? Porque esa reducción tiene que venir por la vía de varios caminos. Un camino, por ejemplo, puede ser entidades innecesarias, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad, que sirvió solamente para que el segundo a bordo tuviese un trabajo, me imagino yo. Al final ni siquiera funcionó para eso. Pero bueno, tampoco la dejaron, hay que reconocerlo. Ya sabemos que al Ministerio de la Igualdad no le fue nada bien. Hay que eliminar agencias o disminuir agencias o entidades que le están haciendo la vida imposible al empresario o al ciudadano. Nosotros hemos llamado plan destrave para desentrabar tanta vaina. En INVIMA, en ICA, Superintendencias, Notaría de Registro, ANLA, la agencia también pesquera. Por año este país expide 7.000 normas, resoluciones, decretos, leyes, 20 por día, uno mientras que estamos en esta entrevista. Eso es absurdo. Hay que implementar una medida que hemos llamado 1 adentro, 2 afuera. Por cada norma que se crea se eliminan 2 por un periodo de tiempo. Y no me estoy inventando algo que no ha existido en el mundo, ya se usó en el Reino Unido. Entonces, ahí hay un camino. El otro camino, evasión. La evasión en Colombia vale 100 billones. Y otro camino, corrupción. La corrupción en Colombia vale 80 billones. Y para enfrentar la corrupción, todo arranca desde el desayuno. Porque el desayuno define cómo va a ser el almuerzo. Si en el desayuno tú te alineas con los partidos políticos tradicionales y sumas loguitos, como quien estuviera haciendo el álbum de Panini de fútbol, no sé si lo han llenado, ¿sí? Cada escudito. Está cara la caja. La caja está cara. Cada escudito, que todos los escudos son más caros, ¿cierto? Más difícil. Cada escudito sale caro, como los escuditos de verdad de Panini. Uy, la comparación. Esos escuditos te cuestan una entidad, te cuestan un compromiso. Al final, ¿qué te cuestan? Que no le vas a poder responder realmente a las necesidades del ciudadano, sino del político de turno. Todo lo que pasa en el Estado alguien lo paga. Todo lo que pasa en el Estado lo pagamos los colombianos con nuestros impuestos, con nuestras contribuciones. Luego, al final, sí, es cierto. Bueno, los que pagan impuestos, porque hay unos que no pagan, por eso hay evasión. ¿Y esa reducción de cuánto está pensada? O sea, ¿de ahí cuánto esperan sacar? La idea es que Colombia tiene que primero volver a lograr algo que se llama superávit fiscal primario. Para los que no entienden mucho, es como la diferencia entre los ingresos y gastos de una familia, sin pagar intereses de la deuda. Entonces, mis ingresos menos mis gastos, tu sueldo, menos tus gastos. Eso en Colombia hoy es negativo. Es negativo en prácticamente casi 60, 70 billones de pesos. Entonces, lo primero que hay que hacer es que eso no sea negativo, porque si esa diferencia es negativa, el país tiene que endeudarse. Eso le interesa a los economistas. Y lo segundo que hay que hacer es hacer un esfuerzo para entregarle más competencias a los entes territoriales, o sea, a los departamentos, que es una obligación hoy constitucional, en donde se les dijo ya, se les prometió que se les iba a dar una plata del Estado, pero nunca se dijo que le iban a entregar. Claro, pero ¿cuál va a ser esa primera decisión económica que usted ha hablado con Abelardo? Porque se habla de declarar una emergencia económica para empezar a tomar esas decisiones, pero ustedes llegan a la Casa de Nariño el 7 de agosto. ¿Usted qué le ha dicho a él? El superávit, pero eso debe ser de una manera progresiva. ¿Cuál es la primera decisión, ese primer decreto? La primera decisión son 100 días antes, o sea, ya. Nosotros ya empezamos a preparar el plan de ajuste fiscal y el plan de crecimiento. Y empezamos a construir el Arca de Noé. Como en la Biblia, el Arca de Noé es un arca que se construyó antes de que llegara la inundación. Nuestra arca es antes de que ya arranquemos gobierno. En el Arca de Noé ya la estamos llenando. ¿De qué la estamos llenando? Decretos, resoluciones, sobre todo decretos, proyectos de ley y actos legislativos que van a quitar el país. Incluido desmontar decretos que no sirven. Como por ejemplo, un primer decreto, se permite la exploración de nuevo en gas y petróleo. Segundo decreto, claro, se abre esa se llave. permite la exploración no convencional, fracking, en Colombia o en el exterior. Tercer decreto, se cita a la asamblea de Ecopetrol. En esa asamblea se cambia la junta directiva y en esa junta directiva del mismo día se cambia el presidente de la compañía. Un poco para que no siga de vacaciones, porque es que está tan cansado de tanta dificultad. Claro. Y que Abelardo dice que va a terminar en la cárcel. Lo tienen de vacaciones. Esos son algunos de los decretos, pero sí, también y está... eso empieza a ser como una estructura también, ¿no? Sí, es una matriz. Se empieza a destrabar unos y empiezan a moverse otros. Ya tenemos la matriz. Entonces la Sí. matriz, cada área tiene los decretos que vamos a cambiar, que vamos a eliminar, que vamos a crear. Los proyectos de ley para el ajuste fiscal, que incluye disminución de gasto público,
control de evasión, control de corrupción y eliminación de exenciones. ¿Y van a Cuando es del necesitar caso. reforma tributaria? Un plan de ajuste fiscal, lo hemos llamado, porque el plan de ajuste fiscal tiene una disminución de carga El nombre tributaria. bonito. No, pero no es solo bonito, sino que es de verdad, porque la disminución de gasto público es un ajuste fiscal. ¿Pero va a ser un golpe para los colombianos? No, la idea es ¿Sencillo? que sea todo lo contrario, que sea un golpe para la ineficiencia del Estado, eso sí, que sea un golpe para esos gastos que no se necesitan. Test de Rorschach. Aquí le mostramos unas manchas rarísimas al aspirante y nos tiene que decir qué ve. Lo llamativo es que casi todos ven personajes y nosotros seguimos viendo solo manchas. Empezamos con la primera imagen. Veo como un Petro en forma de sapo, Uy. ¿no? No, Es decir, nosotras vemos manchas. Yo veo como unas Están manchas, como pero... cuadraditos ahí, sí. Unas manchas muy evidentes, pero sí parece un sapo. Es como la culebra que nos va a dejar en el país. Uy, o sea, grande, o sea, que compleja. Que Venezuela. ahorca bastante. La siguiente. Bueno, se ve otra mancha con un liderazgo. Un liderazgo muy importante para el país. Llegarán nuevos liderazgos. Concreto, puntual. La continuidad de la destrucción. Yo veo ahí como destrucción tras destrucción. Doble destrucción, destrucción bis. El tigre que recuperará al país de la destrucción. ¿Vea? El tigre que se come la destrucción. Ay, Dios mío. Yo no sabe uno si es tegua, pregrado, doctorado y todo en la San José. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de una forma de corrupción, ¿no? Volvamos, José Manuel, a las propuestas porque hay un tema importante, usted también lo estaba mencionando, el de la salud. Un poco la idea que tienen es que con 10 billones de pesos reviven este muerto. La salud tiene un problema coyuntural y un problema estructural. La salud es un problema humanitario porque se está muriendo gente. Se murió Jason, se murió Kevin Acosta. Oye, Jason niño Pinzón, Guayú. Se murió el niño Guayú recientemente. La gente contra el 2022 está pagando 60% más en gasto privado en salud. Sí. O sea, es una destrucción, es el chu, chu, chu. Y por eso digo, la gente tiene que estar cansada de esa historia. Y eso es Petro y sus amigos, incluido Cepeda. Esa destrucción del sistema de la salud a lo que está llevando es a que se necesite el plan de choque. ¿Para qué? Para garantizar acceso a medicamentos, porque hoy el 90% de los colombianos no tiene acceso a medicamentos completos. Y para garantizar que no se cierren servicios de salud. Y esos recursos tienen que acompañarse de una exigencia. Un buen superintendente de salud, no el que nombraron que ni siquiera sabe de salud y además está investigado por corrupción. Imputado. Entonces, aquí se necesita un buen superintendente que le exija a las EPS. Y esos 10 billones son suficientes. Yo creo que son de sobra suficientes para este corto plazo. Para el plan de choque. El problema estructural es más grande, porque el problema estructural son casi 40 billones de pesos. ¿Y usted sabe exactamente de cuánto es la deuda? Yo la he estimado, porque como era académico me he dedicado a estudiar el por tema. eso también se lo pregunto. Y la deuda total, incluidos esos primeros 10, son del orden de 50 billones, que es lo que vamos a recibir. Ah, porque la estimación era de 30. No, yo tengo una estimación más alta. Es que va a haber mucha deuda no contabilizada, que ni siquiera se va a saber en el proceso de empalme, porque ahí nos van a intentar engañar. Créame que no se la van a mostrar. No la van a mostrar. Ustedes entran y ¿en cuánto tiempo esperan que esto empiece a cambiar? Porque es una de las necesidades más Con los 10 grandes. billones empieza a cambiar esta historia, porque ya ¿A los nos cuántos evitamos días? las personas en los primeros 90 días. Nos empezamos a evitar los problemas de medicamentos, los problemas de servicio, los problemas de atención y los problemas de cierre de servicios hospitalarios. Lo que no soluciona son las deudas viejitas, ni las necesidades estructurales que van a editar el sistema. Y la reforma pensional, José Manuel, que está ahí en evaluación de la Corte, ustedes quedan con ese chicharrón en una eventual presidencia. Y yo lo he dicho públicamente y así que lo puedo repetir. Esa reforma pensional necesita de otra reforma pensional para solucionar lo que esa reforma pensional no fue capaz de solucionar. Trabalenguas. Esta reforma pensional es una reforma pensional que necesita una contrarreforma. Nosotros hemos hablado de dos cosas puntuales por ahora. Esos dos temas puntuales es el régimen semicontributivo, que hizo un cambio, esto es muy técnico y no vale la pena entrar en tanto detalle, pero hizo un cambio que al final hace que todos los que tenían ahorros pensionales y que no alcanzaban a tener los años de pensión
ya no pueden recibir sus ahorros, se volvieron chichiguas. Hay Ese es un candidatos cambio. que nos han dicho, José Manuel, y se lo quiero preguntar, y que nos lo han dicho además acá a la cara, ustedes jóvenes no se van a pensionar. Ah, no, es que yo lo digo de frente a todos los estudiantes. Yo le digo, ustedes no se van a pensionar. Con esa reforma pensional, No lo olvídense de la repitieron. pensión. Y se van a olvidar de la pensión. Pero si usted hace esta contra sí, Ah, claro. La porque entonces contrarreforma. La contrarreforma tiene cambio en el régimen semicontributivo y también debería volver a un modelo en donde la persona libremente escoja si quiere el régimen de prima media con pensiones o si quiere Claro, el régimen de eso ahorro es una individual elección AFPs. personal. Porque al final es una elección personal. Y si se van de esa vía, por esa vía, pues uno evita el colapso de un Sí, modelo piramidal, que es demográfico el que modelo está de tenaz. régimen de prima media, que es insostenible a menos que tú crees 4 reformas tributarias adicionales para darle al país 53 billones. no, Dios pero este mío. país no aguanta Ay, más reformas sí, ya que tributarias. aguante, por Sí, favor. suficiente Pero como por con eso la que fue dicen una ustedes que van a reforma meter. absolutamente irresponsable. Sí. Y al final, los que llevan el bulto son los jóvenes. Sí, ¿de qué otras maneras ustedes van a querer, digamos, a ayudar a aliviar a esos microempresarios que se han visto también tan afectados en este gobierno? Eliminando la carga regulatoria y trabajando en el tema energético. ¿Cómo? Con más oferta de energía para bajar el costo de energía. Eso no va a ser a corto plazo. Y simultáneamente un plan de crecimiento. Y el plan de crecimiento es decir, ahora sí, en este nuevo gobierno nos interesa que el sector privado sea el generador de riqueza, no la estatización. ¿Qué es lo que le gusta a ese señor Cepeda? La necrofilia política, el gusto por las ideas atrasadas, retrasadas y fracasadas del pasado. Sí, porque es Por que eso la él se plata paga. realmente no crece en los árboles. Por eso él representa el pasado, no el futuro. El pasado es seguir en eso, en la estatización, en el odio, en el resentimiento, en la destrucción de las libertades, en acabar con la iniciativa privada, El en general emprendimiento. en romper con los pesos y contrapesos, en una constituyente que va a destruir este país, que tenemos que detenerla como sea. Finalmente, que la gente cada vez sea más pobre también. Claro, porque la pauperización da votos. Para ellos, empobrecer es un capital político. Hoy, ¿cómo está Colombia? ¿Aguanta un gobierno como el de Iván Cepeda? Yo creo que Colombia entraría en una espiral de destrucción significativa, que arrancaría por la destrucción de las libertades, de esos pesos y contrapesos, la destrucción económica, la propuesta de constituyente que él al principio defendió, ya no se sabe si defiende o no defiende, pero Sí, igual la llaman defiende. Acuerdo Nacional O sea, ahora. Ni que fuéramos tontos los colombianos. Obvio que lo defiende porque el gobierno la defiende y él representa al gobierno. Dentro de ellas, por ejemplo, habla de destruir la autonomía de la banca central, que dicho de otra manera es, como se nos acabó ya la platica de la deuda porque ya estamos sobreendeudados, como ya no tengo espacio de déficit fiscal porque ya es muy alto, genial idea, vamos entonces a aprender la máquina de imprimir billetes, modificando la Chiquipum, autonomía de la banca chiquipum. central y haciendo lo que hizo Argentina en su momento en la época de los Kirchner, que es prender la maquinita y tener dos déficits, el déficit de la banca central y el déficit del gobierno nacional. Sí, en la constituyente casi, y el acuerdo nacional entonces suena muy político, pero vea que usted toca esa parte El acuerdo económica. nacional es un cuentazo que nos han echado toda la vida. Es el mismo cuentazo que echó Petro cuando arrancó. ¿Y en qué resultó el acuerdo nacional? En absolutamente nada, porque ellos nunca creen en el acuerdo de nada. Y su candidato sí llega a acuerdos, hablando de nunca, si siempre es esa división, él sí puede llegar a acuerdos. Es que en el fondo los nunca son la mayoría de los colombianos. Esa es la realidad. Y los de siempre tendrán que entender que es que tenemos que trabajar por esos que nunca han tenido oportunidades en el país, que son los vulnerables. Y claro que es capaz de construir sentido de unidad. Entre otras, además, porque me tiene a mí al lado. Y mi tarea en la academia siempre ha sido ser capaz de lograr unidad en la diversidad. Ustedes eran amigos. Yo no lo conocía. Yo lo había visto en una marcha de Miguel Uribe Turbay. Después lo vi en un evento político donde habían varios candidatos. Alguien me lo presentó de mano. La tercera, me invitaron de la campaña para hablar del tema de economía. 30, 40 minutos. Lo había hecho con otras candidaturas, no tenía problema. Y la cuarta, cuando me ofreció la vicepresidencia. ¿Usted cree en una eventual segunda vuelta, que ustedes pasen a segunda vuelta, pero usted puede sanar esas heridas para que esa consulta que ha sido atacada por unos seguidores de Defensores de la Patria se una e incluso usted pueda compartir gabinete con Paloma Valencia? Yo creo que como fórmula vicepresidencial, yo creo que con Abelardo hacemos una combinación de muchas cosas. Hacemos una combinación de experiencias, empresarial, académica, y tengo la capacidad de traer conocimiento del tema público desde la academia y también de lograr unidad, porque parte de mi filosofía de vida es haber construido espacios de conversación distintos con personas que piensan distinto o personas que han tenido relación conmigo, y evidentemente con ellos tengo relación, pero no solamente con ellos, muchas otras personas en la sociedad que pueden decir
De pronto para mí la opción de Abelardo es una opción y vale la pena apoyarla. O sea, sí, es el puente. Es el puente. El puente para construir esos O sea, consensos. sería esa persona que después del 31 de mayo, en una eventual segunda vuelta, se acerca y dice, Y si no hay segunda vuelta y ganamos en primera. bueno, Porque así va a ser, que bueno, está ambicioso. es optimista. Es que yo estoy sintiendo fervor en la calle. Uno empieza a ver en distintos escenarios, por ejemplo en los aviones. En los aviones ya mucha gente me saluda de esta manera, firme por la patria, duro, se entera todo el avión. Hay otros que tienen un voto más silencioso y hacen así. Muy cuidadosos. Y hay otros más silenciosos aún que hacen así. Ah, tigre. En silencio. Exactamente, absolutamente en silencio. Pero lo que digo con esto es que cada vez hay más fervor por el tigre, porque la gente está sintiendo que es la única plataforma que les da una salida al eventual riesgo de Cepeda, a los errores que ha cometido este gobierno y a la destrucción, sobre todo en seguridad. Pero es interesante esto que dice porque como que detrás de esto está todo esto de me mueve mucho combatir un posible gobierno de Cepeda. Pero no sé si todo el mundo entiende cuáles serían esos eventuales riesgos de un gobierno de este estilo. Yo creo que los riesgos es seguir en la destrucción sobre la cual estamos caminando. Es que, para no ir muy lejos en lo económico, últimos datos de Economist 2025, 51 economías del mundo. ¿Quiénes ocupan los primeros 5 lugares en más tasa de desempleo? Colombia. Más tasa de inflación, Colombia. Mayor nivel de déficit fiscal, Colombia. Mayor incremento en los costos de la deuda pública, Colombia. En 151 economías del Banco Mundial al 25 también. Posición de Colombia en crecimiento, 110, o sea, de las peores del mundo. Y eso solo en lo económico. O sea, la destrucción es brutal. A eso le agrega uno la inseguridad, que por todos los lados es rampante, rampante. Y creo que el único que está hablando de eso hoy en el país, con carácter y con convicción, es el tigre Abelardo Lespeña. ¿Por qué puntea entonces Iván Cepeda? Yo creo que las cifras de Cepeda están sobreestimadas, por un lado, viene en caída, por otro lado, y de todas maneras siento que la gente va a empezar a ver el voto útil, y quien está de tercero va a decir, hombre, de pronto ya es el momento para subirse al tren del tigre. Venga con el tigre y vamos barrante, vamos para adelante y de pronto ganamos en primera vuelta. Entonces usted pues no Oye, sé, entre otras, además, porque creo que el candidato Cepeda es pésimo candidato. O sea, tiene más carisma del gerente de una funeraria. De verdad, cuando uno lee... Fuertes declaraciones, diría uno, fuertes declaraciones. Cuando uno lee un discurso en plaza pública, yo no sé a quién conquista. O sea, a mí no me conquistaría para nada. no, pero es que la campaña se la está haciendo Gustavo Petro. Y O sea, y evadiendo los debates. Me acabas de confirmar lo mismo. Le digo 3 ciudades claves: Barranquilla, Cali y Bogotá. ¿Cuál de las